Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Unidos en la fe, nos encontramos para celebrar el Día del Señor en este 21º domingo del tiempo durante el año. Nos reunimos porque Él nos ha convocado para escuchar su palabra y para participar del banquete de su cuerpo y su sangre. En la mesa eucarística hay lugar para todos. Todos están invitados. Dispongámonos a hacer nuestra palabra y el Espíritu de Jesús, sentados a su mesa con estos pensamientos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en este domingo 24 de agosto. Es la 21ª semana del tiempo ordinario y, como siempre, la palabra de Dios que nos acompaña hoy a través del profeta Isaías. Ya estamos al final en el capítulo 66 del profeta Isaías. Y así también con la carta a los Hebreos. Y nuestro evangelio, como siempre, el evangelio de San Lucas. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones extranjeras, a las costas lejanas que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor, hasta mi montaña santa de Jerusalén. Los traerán en caballos, carros y literas, a lomo de mulas y dromedarios, dice el Señor. Como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor en un recipiente puro, y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que sane. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obran el mal. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes los vean arrojados afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura, la palabra del Señor, lo que nos está enseñando, nos está diciendo en este día desde el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo 13 y aquí tenemos esta enseñanza. Primero, un Jesús que siempre camina. Eso ya hemos hablado en otras oportunidades, el verbo halaj, halaká, por eso halaká quiere decir el recorrido, el proceso. Por eso halaj, camino, caminar, catequesis sería eso, proceso. A pesar de que hay mucho entre nosotros, la letrería lleva siempre inde, reñe llueve de yarawi, tojomi sahabe, doña confesa mí, doña poleña oración, shake papa hoy. Y esa es la peor ofensa, ¿verdad? La peor blasfemia, diría yo, contra Dios. Lande hay ponda ye rei cuapa hoy. La historia va a ver hoy cuapa, ¿verdad? Siempre hacemos un jalaj, un camino. Jesús pasaba, Jesús caminaba por ciudades, aldeas, y va enseñando, y lo interesante, se va encaminando hacia Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, libros históricos de la Biblia, siempre nos presenta y nos dice que Jerusalén es el lugar donde Dios se va a revelar. De Jesús, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque ese es el lugar, dice, donde Dios se va a revelar. Que Él es Dios verdaderamente, que Él es el Mesías en la cruz y en la resurrección. Bueno, ese es un paréntesis para entender ya un primer mensaje. Aisha bañande yawero guatá coñande recobea llevan baisha yawero guatana coñande vida cristiana ñande yarome mía coñande pensar y entender. Pero ahora en este camino, aquí viene, queridos amigos, la pregunta crucial para el día de hoy. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta, interrogación. Porque Yandegoya Eina lleva que es difícil salvarse, no es fácil salvarse. O que Dios nos ofrece la salvación es algo que está ahí a nuestra mano. Pero es difícil salvarse en el sentido de que todos aceptamos o no aceptamos esta propuesta de salvación. Que el Señor, el famoso ñande Yara Atoin, ¿se acuerdan de ese gran pintor? Creo que yo ya les había dicho, pero bueno, a repetir porque me parece tan interesante, que había puesto en la puerta ahí al Jesús golpeando la puerta, y encima tenía un farol también y golpeando la puerta. Imagen, vea. Y uno le criticó y le dijo:
Ahí donde la neo que le dibujaba que no está completo. O falta yo y picaporte. Donde que la picaporte la neo que enderezará y lluvia. Y el pintor le dice, no, mi hijo, no está equivocado. El asunto es que el que golpea esa puerta es Jesús. Y Jesús, esa puerta no se abre desde afuera. Tu corazón se abre desde adentro. Vos sos el que tenés que abrirle al Señor tu puerta y tu corazón. Yo creo que todos ya sabemos, ¿verdad? Esta hermosa anécdota, porque con algo cierto, y porque hoy ve dibujo, pero hoy ve pintura maravillosa, ¿verdad? Un Jesús que golpea, ñaneatoy, toca el corazón y nos llama, pero somos nosotros quienes tenemos que abrir. Son pocos los que se salvan, son pocos los que abren la puerta del corazón y de su vida para que el Señor pueda entrar en su vida y en su corazón. Eremínase, ñan de yara, enduseño, eremínase, por favor, ñan de yara, hemos beumise. Pero Jesús no le interesa tanto decir son pocos, son muchos o lo que sea, sino que directamente le responde diciendo, ¿sabes qué? Vos tenés que comenzar a mirar tu vida y mirar y ayudar a tu comunidad. ¿Quiénes son en realidad los que se van a salvar? Pocos o muchos va a depender de cómo nosotros vamos a responder al Señor. O más bien, mi hijo querido, esforzate en entrar por la puerta estrecha, la puerta estrecha. La puerta ancha es tan fácil, dice, ¿verdad? Y muchos son los que van por ella. Pero la puerta estrecha, queridos hermanos, muchos dicen, intentan, por lo menos por un tiempo. Oye, pues no, lleva aywa, bebo ya po lleva. Este hombre ya po dieta, algunos coño pues la dieta lleva y creen en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Allá pota la ejercicio, allá pota la caminata, allá pota la cinta, la bicicleta, ella hasta la gimnasio. Bueno, te quiero ver hasta cuándo. Perseverancia. Entonces muchos intentarán, muchos son los que intentan, pero después, como la puerta ancha es mucho más fácil, te ofrecen platita aquí, te ofrecen corrupción allá, nambreo in de la heroína, el más santito hoy. Muchas veces yo escucho así, ¿verdad? Y sobre todo uno pues se encuentra con ciertas personas que tienen esos cargos importantes dentro de la justicia, dentro del parlamento, dentro del poder ejecutivo, justamente o dentro de las instituciones que nos corresponde, ¿verdad? Como nación, y me parece que es muy importante. Y como dice Jesús, Jesús está para todos, pero algunas veces uno escucha, ¿verdad? Pero te dan cátedra de moral y te dan cátedra nambreo, ¿verdad? O sea, el pueblo, pobre pueblo, la pueblo es la culpable. La bondad, o sea, es una gran contradicción. Entonces por eso dice el Señor, tal vez muchos intentan entrar por esa puerta, o sea, en su cabecita, en su pensamiento. Algunos entran con muchas ilusiones, pero después cuando están ahí, están sentados en el sillón, entonces tienen que responder y tienen que hacer una opción, ¿verdad? Y prefieren ir nomás por la puerta ancha. Así, a ver, lleva la aire lleva. Es así, la aire la famoso, el cetro rompió, el cetro rompió. Entonces ya copa hoy con himno nacional entero de Iomiain. El cetro rompió, ¿verdad? Pero nos es muy difícil a nosotros romper los cetros de la corrupción, los cetros del pecado, los cetros de la comodidad, los cetros que nos llevan simplemente por la puerta ancha. ¿Entiendes? Entonces, no sé, dice aquí, quiénes son, nos va a decir después al Señor, cuando nos encontremos frente a frente, cuando estemos ya ahí frente al Señor. No sé quiénes son. Pero Señor, ¿cómo es eso? Hemos comido, bebido contigo. Tú has enseñado en nuestras plazas. Jesús lo único que nos va a decir, no sé de dónde vienen. Aléjense de mí todos los que obran maldad, iniquidad, pecado. Tapejo llegó ahí. Porque ustedes mismos son los que han cavado su propia tumba. El Evangelio, queridos amigos, recordemos que siempre es propuesta. Yo recuerdo que una vez alguien me preguntaba, ¿verdad, Padre, por qué que Dios es tan malo que nos manda al infierno?
No, es tan bueno contigo que vos siempre le rechazaste. Y Dios dice, bueno, vos nunca quisiste estar conmigo, sos vos el que decidís. Vaya, nunca andas rechazé de quase y va eve. Algo angareo se va a ver. Es ilógico. Hasta en la lógica podemos darnos cuenta que el infierno existe porque y yo nunca quise estar con Dios. Porque para mí va a ser un tormento en el sentido de que, bueno, ¿qué yo puedo hacer ahí? Nada. Si nunca estuve contento contigo, yo no te conozco. Por toda la eternidad. Y no. Andá allá donde vos siempre te sentiste bien, con el diablo. Bebé. No, pero aquí voy a sufrir. Y bueno, pero vean holandés, de Yesha Cuarente o Terán de Yesha Cuarse, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, este evangelio es maravilloso. Tenemos que reflexionar más. Hay mucho más detalles. Pero creo que la idea central y principal es una opción por la puerta estrecha. Es difícil, pero es el único camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Santa Iglesia misionera, por naturaleza y llamada a ser peregrina de la esperanza, continúe anunciando la buena noticia de Cristo, que sana y salva a la humanidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos aquellos que se sienten alejados de Dios y de la Iglesia, encuentren en este año jubilar el camino de regreso a la fe y a la comunión con la comunidad de los creyentes, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, con un corazón convertido, nos esforcemos por entrar en el reino de Dios, pasando por la puerta estrecha del amor sacrificado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay,
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos. Concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo al cielo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la